Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenidos, bienvenidas, hipócritas lectores. Soy Christian Warnken, un hipócrita lector como tú, y como ustedes saben, este podcast y programa que se emite por primera vez en Radio Pauta los viernes, pero lo puedes escuchar también en Spotify o en pauta.cl, tiene el origen de este nombre, título del programa que parece tan agresivo con el lector, viene de un poema de Charles Baudelaire, el poema Al lector, que está al comienzo de Las flores del mal, en donde Baudelaire enumera los abismos, los pecados del alma humana, los monstruos interiores, y entre ellos al final el aburrimiento, que él dice que es el más devastador de todos. Caramba, que tiene razón, el hastío. Y en ese momento se da media vuelta, apunta al lector y le dice: tú bien lo conoces, tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano, toi, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Hoy día tenemos un, ¿qué les digo? Más que hipocritísima lector, un gran lector, y sobre todo un lector de la filosofía antigua y la filosofía medieval. Quiero rescatar la idea de que alguien dedique su vida a estudiar la filosofía antigua, sobre todo en estos lares. Hay que ser casi un héroe, ¿no? Él es profesor de filosofía antigua y filosofía medieval de la Universidad de Chile, fue profesor de filosofía antigua de la Pontificia Universidad Católica, tiene variados estudios en filosofía y lenguas clásicas, en teología, etc. Tiene un Master of Arts de la Universidad de Lancaster en Inglaterra, también un Magister Literarium en la Universidad de Cambridge, estudios en la Universidad de París, en la Sorbonne, y un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, ha traducido y publicado libros muy importantes en la historia de la filosofía. La República, aquí tengo en mis manos Politeia, un estudio sobre la República de Platón. Claro. El Banquete, mi libro favorito de Platón, a mí por lo menos me encanta, El Banquete de Platón. Timeo, Alcibíades, también una comedia de Aristófanes, Las nubes, la Ars Poetica de Horacio, De Veritati de Tomás de Aquino, esto con Umberto Giannini. En fin, es larga la lista de los libros que ha traducido el profesor y maestro de filosofía antigua Óscar Velázquez, a quien agradecemos mucho su presencia aquí en el podcast Tu hipócrita lector. Óscar, muy bienvenido al programa. Muchas gracias, Cristian. Es realmente un placer volver a tener una entrevista contigo, y no dudé un momento en venir a este podcast. Muchas gracias, Óscar. Y este podcast es de alguna manera como una especie de confesatorio de lectores. Es decir, lo que tratamos de buscar aquí, cuáles fueron las lecturas que te marcaron desde la primera infancia, en la juventud, ahora, después. Y quiero partir con tu infancia. Entiendo que tú naciste en el norte, ¿naciste en Arica? Sí, en Arica. Eres ariqueño. Ariqueño. Estuve los 9 primeros años de mi vida viviendo allá, y nunca he olvidado mi ciudad natal. La recuerdo con mucho cariño. Mis aventuras en el Morro, de ir a jugar allá, a tener una pandilla de amigos, digamos, que íbamos al Morro, que era un lugar ideal para ir a jugar, digamos, si se quiere. Y bueno, fue un lugar muy grato que nunca he olvidado. Oye, Óscar, ¿y los libros cuándo llegan ahí en Arica? ¿Hasta qué edad estuviste en Arica? ¿Cuál es la razón con tus libros cuando niño, en tu casa, en tu familia, el contexto familiar? Claro, en realidad yo, estuve hasta los 9 años, y mi padre tenía ya una biblioteca de mediano porte, pero respetable, de libros que a él le gustaban. Sobre todo la historia le gustaba mucho, y de manera que cuando llegamos a Santiago, ya a los 10 años, yo empecé a leer más libros, sacando los primeros de la biblioteca de mi padre. Pero en Arica, me acuerdo,
que una familia que tenían digamos una tienda, los Rossi, que eran muy amigos de la familia, tenían libros. Los primeros libros que leí fue en la casa de ellos. ¿Ya? ¿Y te acuerdas de algún libro, alguno que te haya quedado una sensación o algo? Mira, me acuerdo, eran libros cortos. Incluso, más que libros, había algunos, por ejemplo, que eran esos digest, que al final del Reader Digest... Las selecciones del Reader Digest. Las selecciones, ¿ya? ¿Ya? Ahí empecé a aprender a leer como cosas de más largo aliento. ¿Eh? ¿Ya? Y por tanto, eso debe haber sido tempranamente, yo diría, a los 7, 8 años, ya que empecé a leer así, ya, es decir, estos intermedios, libros intermedios en importancia. ¿Ya? Oye, Oscar, ¿cuál fue el primer libro que te impacta y a qué edad? El primer libro con el que tienes, no sé, una epifanía de lector, por decirlo así. Claro. Yo no recuerdo libros anteriores, pero sí, como te decía ver en algún momento, El Quijote, que yo creo que fue el único que lo leyó entero cuando estaba en quinta humanidades, ¿ya? O sea, debe haber tenido unos 16 años, digamos, sí, 15, 16. Pero fue una experiencia notable para mí, leer El Quijote. ¿Qué es lo que te pasó ahí con El Quijote como lector? Claro, no sé, bueno, en primer lugar, me encantó la melodía de su, digamos así, uno leía el Quijote, yo leía el Quijote como casi una melodía escrita, ¿ya? Tanto que la música de la prosa. La música de la prosa, larga generalmente, ¿no, verdad? Una prosa muy parecida al latín que yo estaba estudiando desde los 12 años. En el colegio me enseñaban latín y entonces relacioné mucho el Quijote con esas frases latinas, ¿no? ¿Ya? Oye, y espérate, ¿y estudiabas latín desde los 12 años en el colegio? Eso sí. Ya ha desaparecido en los colegios de Chile, se ha perdido, ¿no es cierto? Es tremendo. Claro. ¿Y qué te pasó con el latín? ¿Te enamoraste del latín? Algo tiene que haberte pasado, ¿no es cierto? Porque te ha acompañado toda tu vida. ¿Cómo fue tremendo, eso? Un flechazo. Porque, claro, en realidad, por decir, ¿no? Para dar un dato que quizás no me gustaría dar, pero que es que los 6 años siempre tuve el primer puesto en latín, te fijas, ¿ya? Que era, fuera de la historia, lo que más me gustaba, ¿ya? O sea, toda la parte literaria del cuarto Humanidades empezó a ser importante, pero el latín era el centro. Tanto que el profesor, que fue por 4 años, el padre Elías de la Cruz, Joel, que era un gran profesor, conversaba con nosotros. Cuando yo me equivocaba, ¿te acuerdas de esa frase que dijo Julio César a Bruto cuando lo estaba... Tu quoque Brutus. Tu quoque. Filius meus, ¿no? Claro, decía... Tu quoque Ascari, que es en latín Oscar. Tu quoque, decía. No te puedo creer, claro, decía así, que era muy teatral. Se sentía traicionado porque tú habías fallado en el latín. Exacto, claro. ¿Qué es lo que alguien que nos está escuchando, alguien joven, hoy día no se estudia latín, parece lengua muerta y lejana, ¿no es cierto?, en los estudios? ¿Qué es lo que encontramos en el latín? ¿Qué es lo que alguien puede encontrar en el contacto con esa lengua? Bueno, como de hecho, aparte de un dominio, digamos así, interior de la gramática, ¿no es verdad? Porque ahí uno empieza a entender por qué la gramática es importante. Uh-huh. ¿Ya? La gramática y la sintaxis. Fuera de eso, ya en el cuarto Humanidades, comenzamos a leer Virgilio, por ejemplo.
Wow. Claro, eso... En latín. En latín. Cuarto de humanidad. Oye, Cuarto pero de hoy humanidad. estamos como Claro. evocando una época de oro que ya no existe. O sea, como diciendo, No. ahora estamos en la decadencia y recordando una época de oro que se estudiaba latín en Arica. No, en este caso ya en Santiago. Ya en Santiago, ya no era en Claro. Arica, ya, perdón, ahí me equivoqué yo. Claro. Desde los 12 años latín y se encuentran con Virgilio. Con Virgilio. Ya, Fue ya. fantástico. ¿Y qué es lo que leyeron? Leímos el libro primero de la Eneida, nada te menos. puedo creer. ¿Ya? Y Arma virumque cano. Arma virumque cano, Troia equiprimus amoris, etcétera, ¿no? ¿Ya? No, fantástico. Entonces, eso además, en una educación, digamos que podría haber sido muy eclesiástica, esta era entrar en un mundo diferente, digamos. Totalmente. En un mundo ¿no? pagano. Un mundo pagano, claro. ¿Y qué significó para ti en términos personales? ¿Qué es lo que descubriste ahí? ¿Qué encontraste? Mira, realmente quizá una de las cosas más fuertes fue el buen decir. O sea, encontrar la razón de por qué podía encontrar una relación entre Virgilio y digamos, y el Quijote. Ujú. ¿Ya? Tanto que incluso por ahí me aprendí unas buenas parrafadas de memoria en ese tiempo. Por ejemplo, el discurso a unos cabreros Sí. del capítulo 15, Sí, creo que. Precioso. Precioso. ¿Y te acuerdas de memoria todavía? Sí, me acuerdo por de favor, memoria. compártelo con nosotros. Bueno. Qué festín. Bueno, era, para decir la primera parte, decía, dichosa edad y siglos dichosos aquellos, mientras los cabreros estaban escuchando esto, ¿no? A quien los antiguos pusieron el nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían desconocían estas dos palabras, el tuyo y el mío. Qué Y maravilla. después sigue otro más. Qué actual. Qué impresionante actual. cómo lo antiguo es tan actual. ¿No Yo es así? encontraba que era maravillosamente actual, justamente. ¿no? Y el vínculo entre Virgilio y el Quijote, ¿cuál es la relación ahí? Así brevemente lo puedes explicar. Claro, sí. Quizá recordando es que, bueno, el buen decir, ¿no verdad? El buen decir, pero también quizá si se quiere, enamorarse del personaje. Uno es Eneas, ¿no verdad? Y el otro es el mismo, el Quijote. ¿Ya? Dos personajes míticos que dan vida a las obras quizás más importantes de la literatura, digamos, castellana, ¿no? Oye, la Eneida entonces sería uno de tus libros importantes en tu vida. Sí, todavía lo tengo ahí. ¿Y lo vuelves a releer cada Lo cierto vuelvo tiempo? a releer cada cierto tiempo, claro. Porque A ver, si lo tienes que recomendar a alguien que nos está escuchando que nunca lo haya leído. ¿Qué sentido tiene leer la Eneida hoy día y qué podemos disfrutar ahí en ese libro de Virgilio, en ese magno libro de Virgilio, que es un viaje, es un texto, casi un texto iniciático, diría yo, la bueno, Virgilio. tú me estás ayudando a dar la respuesta, en realidad. Claro, es un viaje. ¿Te acuerdas que en el libro primero y segundo es donde Virgilio baja a los infiernos? Sí, ad inferos. Y el 6, ¿no verdad? Al ínfero. Sí. Y en el libro sexto, si no me equivoco, la Eneida, él está en ese bosque oscuro, pero ve a dos palomas que Geminae Columbae, que le van dirigiendo el camino. O sea, es un trayecto en el cual tú te encuentras con el ramo dorado. ¿Ya? ¿Qué más iniciático que eso? Imagínate. Claro, o sea, yo encuentro fantástico. Los símbolos. Claro, cada cual, pienso yo, tiene un ramo dorado que debe encontrarlo en la oscuridad de ese bosque. Es decir, cada uno de nosotros debemos encontrar nuestro ramo dorado en nuestra propia noche. Claro. ¿Ah? ¿Ya? Lo que me recuerda un verso de Víctor Hugo que dice, A ver. Chacun
dans sa nuit marche vers la lumière. Cada hombre en su noche camina hacia la luz. Ah, qué lindo. ¿No? Claro, yo creo que debe haber sido algo que le surgió leyendo Virgilio. De todas digamos. maneras, bueno, aquí en Chile tenemos un chileno que hizo un estudio notable sobre la Eneida, que es Tony Kassen. Obviamente que tú conoces, ¿no es cierto? ¿Qué Sí. te parece lo que hizo Tony Kassen con la Eneida? Sí, para decir la verdad, no me sirvió para mi propia interpretación, digamos, ¿no? Es un libro notable, etcétera, pero vive en otro mundo, es un mundo diferente. Distinto al tuyo, a Distinto lo al tuyo. mío, Ya, claro. Latín, Virgilio, El Quijote, ya tenemos varias pistas. Ya, y tú eres joven, vas a salir del colegio. ¿Cómo decides de dónde te nace la vocación para dedicar tu vida, un joven, ¿no es cierto?, a la lengua antigua, a la filosofía, ¿Cuándo aparece la filosofía en tu vida? ¿Verdad? Claro, apareció en el 5º año de Humanidades, cuando enseñaban filosofía. Es decir, la filosofía en los colegios no se enseñaba sino a partir del 5º año, o sea, el penúltimo año, y el profesor era tan bueno que me fascinó, ¿eh? A pesar de que seguía siendo la historia y la literatura el centro de ¿Ya? mi estudio, ¿eh? O sea, las humanidades. ¿Y cuánto descubriste que estabas enamorado de la filosofía? Que en sí mismo también es una forma de amor, la filosofía, ¿no es Claro, cierto? claro. Bueno, yo creo que yo decía, me preguntaba a mí mismo, ¿no? Decía que es raro. A mí me encanta la literatura, más bien. Y ahora se me metió la filosofía entre medio, ¿no? Entonces me costó, yo creo... Decidir. No, y claro, el problema no era tanto decidir, sino que poder integrar en mi vida ambas cosas. Ya estaba la literatura ahí viviendo y la historia, pero no sabía un poco qué hacer con la filosofía. ¿Cuál es el primer libro de filosofía que te llega a tus manos y que también te sacude? Ya vimos ahora en literatura que fue la Eneida y el Quijote, pero es el primer libro filosófico, el primer libro de filosofía mismo, con el que te encuentras y que uno podría decir que hay un antes y un después. ¿Verdad? No recuerdo en este momento, porque yo sé que a partir del 5º Humanidades, o sea, más o menos a los 16 años, empecé a sentir que la filosofía era parte de mi discurso, si se quiere, personal. Pero fue tan fuerte mi relación con las lenguas clásicas, sobre todo con el latín, que cuando yo entré a la Universidad de Chile, justo se abría en el pedagógico un departamento de lenguas clásicas. Entonces yo entré ahí y no directamente a filosofía. ¿Ya? Entonces, pero resulta que muy pronto, creo que el 2º año, don Humberto Giannini, que andaba buscando ayudantes que supieran latín y no lo encontraba, entonces me pidió que fuera ayudante de él y muy pronto me concedió, digamos así, una de las 2 sesiones que hacía en filosofía. O sea que yo, antes de terminar mi estudio de filosofía, tuve que enfrentar a alumnos casi que eran compañeros míos, digamos, pero que ya don Humberto ya me había tomado como un profesor más, me había dado... Y Humberto Giannini debe haber sido joven en esa época. Sí. Era joven, un profesor realidad, joven, ¿no es sí. cierto? Oye, Oscar, ok, pero dime un texto que uno o dos de los primeros textos filosóficos que te haya tomado, por decir así. Ya, claro. Claro, no recuerdo en este momento, porque Humberto estaba haciendo este escritor del siglo XVI y XVII, después de Cristo, por supuesto, digamos, ¿cómo se llama este escritor
digamos... ¿Ensayista, filósofo? Era filósofo y vivía en los Países Bajos. Spinoza. Spinoza, claro. Baruch Spinoza. Baruch Spinoza. ¿Ya? Claro, y yo empecé a leer Baruch Spinoza, pero la verdad es que para mí era un mundo lejano, que nunca me entró. Entonces, los libros que realmente me impresionaron fueron los de Platón y Aristóteles. Bueno, y ese Claro. es el gran amor. Ahí llegó el eros de la filosofía a través de Platón. A ver, Claro. me imagino, ¿qué encuentras en Platón? ¿Qué encontraste en Platón? ¿Qué no habías encontrado en otros autores ni en la literatura? ¿Qué fue lo que encontraste ahí, Oscar? Porque, caramba, Claro. has traducido El Banquete, has traducido La República, varios libros de Platón y otros. Claro. O sea, es dedicarse, Sí, de sí, verdad. dedicarse. Y es porque algo encontraste ahí importante para ti, para tu alma, para tu ser. Claro. Yo creo que hubo ahí la influencia de dos profesores. Uno, el profesor de griego, precisamente, que era don Gastón Gómez Laza, una importante influencia. Gran profesor, Gran gran maestro que profesor, marcó mucha gente. Claro, pero que además, como su hermano, Adolfo, que fue mi maestro realmente, don Gastón no le gustaba hacer clase. Entonces, yo tuve que irlo a buscar a su casa y decirle, pero don Gastón, háganos por favor. Pedirle, rogarle. Claro, sí. Entonces él dijo ya, pero no le gustaba ir al pedagógico. Entonces, la condición era su casa. En su Había casa, que ir a su casa. mucho mejor. La clase. Claro. Así que me acuerdo que creo que el otro alumno era profesor que ahora hace clase en Canadá, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Él y una alumna. Entonces éramos 3 alumnos que íbamos, pero justo a la hora, a las 11 del día, porque él se levantaba tarde, no le gustaba, clases muy tempranas, y era toda la mañana entera. ¿Y con los textos, la fuente en Con los griego? Claro, nos hizo leer, y ahí aprendí griego, pero precisamente el Gorgias. Él estaba traduciendo el Gorgias y leímos los 2 primeros libros del Gorgias y los 2 primeros libros de la República. Pero increíble, había que llevar los libros, una página o 2 páginas preparadas en griego. Entonces, y nos hacía leer. A usted lea en voz alta. Ajá. No, fue muy interesante, eran grandes profesores. Ahora, don Adolfo tampoco le gustaba hacer clases. Y incluso yo le dije, pero don Adolfo, ¿por qué no viene a hacer clase cuando ya estaba en segundo año? Ella lo conocía mejor. Entonces me dijo, ¿pero le ha visto las caras? Me dijo. ¿A quiénes? ¿A los alumnos? A los alumnos. Claro, y yo no pude decirle nada. Tenía como una fobia a los alumnos. Una fobia a los alumnos. Y así que muy, muy curioso. Pero era lo mejor de ese profesor, de don Adolfo, era la hora del café. Era media hora con 2 o 3 alumnos. ¿Y qué hablaban ahí en ese café? En ese café él hablaba de la filosofía, fíjate. Ya. Era un filósofo nato, pero que outsider. Ajá. No, nunca se consideró un filósofo Académico. Académico. ¿Qué es la filosofía para ti, después de todos estos años que estás dedicado a ella? Claro. Que si alguien te pide, te apura, te dice, a ver, Sí. tu definición de la filosofía, Claro. personal. Yo me corro un poquito con un libro que no lo veo ahí entre tus 3 libros. Conversaciones. No, ¿sabes cuál? El breve tratado. Se llama Breve Tratado, bien largo título. ¿Ya? Breve Tratado sobre la trascendencia, algo así, del ser. Ya. Y ese libro fue escrito en el 2015. Ya. Y yo dije, ya es hora
de que yo diga algo al interior de la filosofía. Yeah. O sea, escriba como si fuera un filósofo. ¿Ya? Y ese libro, si no lo tienes, lo voy a buscar por ahí. No, me interesa mucho ya, pero dame un vislumbre ¿Ya? de qué es la... tienes que explicarle a auditores que a lo mejor ven la filosofía muy lejana o se han aburrido en las clases de filosofía. ¿Qué es la filosofía para ti? Claro. La filosofía para mí es el encuentro con la realidad. El encuentro con la realidad. El encuentro con la realidad. Y resulta que encontrarse con la realidad, uno descubre que la realidad es algo mucho más complicado y complejo de lo que uno creía. O sea, porque la realidad termina siendo para uno el ser. El ser. Ese es el ser. Es la realidad, digamos, que está primero en las cosas bellas del mundo. Allá está parte del, digamos... Del cerro, los del cerros cerro San Cristóbal. Ya, claro, que es una de las cosas más bonitas de mirar. Sí, de luego. ¿No es verdad? Y un poquito más allá está el Manquehue, que es una belleza también. Que es una belleza. Entonces, en la realidad, el ser es algo que incluye todo lo que uno ve y todo lo que uno no ve. Uh-huh. O sea que en la realidad está el San Cristóbal y en la realidad está el ser en cuanto tal. Uh-huh. Entonces, hacer la conexión de los dos es lo complicado, y cuando uno logra hacer la conexión de los dos mundos en uno solo, dice, parece que yo soy filósofo. ¿Ya te digo ya? Ya, Parece que cuando hace ese nexo, cuando logra hacer ese nexo, conectar la realidad con el ser. Con el ser. Estás escuchando el episodio estreno del podcast original de Radio Pauta, Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Hacemos una breve pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken, un podcast original de Radio Pauta. Ahora, el ser ha sido, digamos, detrás del ser han ido todos los filósofos desde el origen de la filosofía occidental, desde los presocráticos, ¿no es cierto? Claro. Patando, esto esplende en Platón, Aristóteles, etc. Pero llega un señor, Martin Heidegger, y que dice, habla de la historia de la metafísica occidental y que de alguna manera, en realidad, el ser estaba olvidado. ¿Ya? Claro. Aparentemente estaba, pero no era el ser. Y plantea su propia idea del ser. Y como uno queda con la impresión de que con el Dasein, el ser en sí, ya el ser platónico ya no tiene ninguna actualidad. Me imagino que tú no estás en esa línea. No, pero hay algo que yo conservaría de Heidegger. ¿Ya? Es justamente el modo de acercarse a la realidad. ¿Ya? O sea, tener que uno debería tener la iniciativa de acercarse a la realidad, y un elemento heideggeriano que yo conservaría es la pregunta. La pregunta por el ser. La pregunta, claro. Hacerse la pregunta. ¿Ya? Bueno, Heidegger decía que el filosofar es la piedad del pensamiento, algo así decía. Ya. Ya. Claro, yo creo que Heidegger está bien, incluso en eso, que es una frase que no es de él, pero que él tiene, ¿no es cierto?, como casi propia, porque es el ser y no más bien la nada. Que es una tremenda pregunta. ¿No es cierto? Claro. Y esa resulta que es de otro filósofo, Sí. que no me acuerdo, ¿verdad? Sí, un filósofo antiguo ese. Claro, ¿ya? No sé si es Leibniz o alguien así. Claro, ¿no es cierto? Sí. Pero en realidad se ve que él estaba, y perdón que lo diga así, bien encaminado en la búsqueda de la realidad. Ya. ¿Ya? Entonces, yo creo que hay que conservar de Heidegger ese espíritu de pregunta. De pregunta y de búsqueda. Y de ¿no? búsqueda. Y de búsqueda. Ya, pero Claro. en Platón, ya. Aquí nos tienes que dar una pequeña cata de filosofía platónica. No vamos a alcanzar a profundizar. Una cata. Es como si cuando uno hace una cata de vino, haznos una cata de Platón.
si tú quieres guiar a alguien a entrar en Platón, ¿qué sugerirías tú? ¿Por dónde partir? ¿Por qué partir? Hazme como un pequeño itinerario para un lector que quiere aproximarse y conocer la filosofía platónica, que es bellísima además. ¿No es cierto? Y sigue siendo... A ver, la primera pregunta que te quiero hacer, que te la dije un poco antes. ¿La idea del ser platónica sigue teniendo vigencia para ti? ¿O es algo que miramos como una idea periclitada, pero que fue muy importante en un momento en la historia de la filosofía? ¿Qué nos dice todavía el ser de Platón hoy? Claro. La verdad que para mí hay que pasar a través de Sócrates. Sócrates es la figura importante. ¿Ya? Y entonces, en este último libro, que espero que salga en unas pocas semanas más, por el Fondo de Cultura, que también tuvieron la gentileza de publicarlo. Yo sé que está en imprenta en este momento, y la imprentera, me dijeron, está de vacaciones. Ya, por eso así que va a salir, creo que en 3 semanas más. Y que se llama La filosofía de Aristóteles. La teología de Aristóteles, perdón. Ese es mi verdadero libro de filosofía. La filosofía de la teología de Aristóteles. ¿Por qué? Porque no sé si me estoy yendo para otro lado, pero a la respuesta sobre qué es mi filosofía está impregnada de la búsqueda del ser en Sócrates, pero el Sócrates platónico. ¿Y dónde está el Sócrates platónico? Fui descubriéndolo bien. Lógico. Digamos. Está en el Sócrates de primero. El Sócrates que se hace la pregunta ¿por qué es la piedad? O sea, el Sócrates que se pregunta sobre qué es la virtud. Entonces, es un Sócrates profundamente ético, digamos así, pero un poco mi respuesta es que esa ética está respondida en la metafísica de Aristóteles. En la metafísica de Aristóteles. Claro, o sea que, y la metafísica de Aristóteles sería no la búsqueda del ser en cuanto tal, sino del bien en cuanto tal. Del bien. Ya. ¿Y cuánto está Sócrates en Platón? ¿Y cuál de los libros de Platón tú dices está Sócrates, ya que nos has dicho que es la figura central que hay que buscar? ¿Sabes? Curiosamente, en un libro que Platón proclama que es propiamente platónico, que es la apología de Sócrates. La famosa apología de Sócrates. Claro. Ya. O sea, yo creo que yo recomendaría comenzar por la apología, pero buscando en la apología el encuentro de Platón y de Aristóteles. O sea que, cosa que generalmente es rechazado por los estudiosos, que Sócrates, Platón y Aristóteles forman una trilogía. Una trilogía que no es separable. Que no es separable. Ah, qué interesante, porque uno tendría que pensar que no es cierto? Esa es tu tesis de fondo. Claro. Mira, ¿ya? interesante, ya, ok. Aquí tengo en mi mano este libro que tú tradujiste, uno de los más bellos para mí, como lector ingenuo de filosofía, por supuesto. Que es en la editorial universitaria, Platón, El banquete o 7 discursos sobre el amor. Qué libro tan delicioso. Primero, ver a los filósofos tomando vino, conversando en una comida, verlos casi tocar, como si fuera una obra de teatro. A mí me impactó mucho ese libro por eso. Aparte de la belleza del discurso sobre el eros y todo eso, que viene después, que uno vuela con eso, ¿no? A ver, ¿cómo eran estos filósofos? Parece que no hacían la filosofía sentado en un escritorio, sino que caminando en la vida misma. Probablemente eran lectores hipócritas. Hipócritas lectores. Es decir, con máscara. Ajá. Hipócrites, digamos, del griego, significa actor, pero actor provisto de su máscara. Ya. Y entonces, tú lo ves actuar, pero está escondido.
está escondido detrás de la máscara. ¿Y no aparece nunca? No aparece. No ¿Y por aparece. qué? Parece que algunas obras, si no me equivoco, en este momento no estoy preparado, sí, para recordarlo bien, se sacaban la máscara. Ya. Pero era en la comedia. En la comedia. En la comedia. En la comedia se quitaba la máscara. Por eso es que es tan importante la comedia. Claro, hay un momento, ¿no, verdad?, que se llama, que me parece que es el momento más importante de la comedia, ¿no? En que los actores sacan su máscara por un momento. Y ahí vamos a ver la verdad, el verdadero rostro. El verdadero. Tú tradujiste una comedia, Las nubes del Tófano. Exacto. Ya, hablemos de ese librito. ¿Y por qué lo recomendarías? Háblanos de ese librito, ¿por qué te interesó? De ese librito, ya. Comedia. Claro. O sea, pensé que para la mejor manera de introducirse a la tragedia era mediante la comedia. ¿Ya? Mira, Te digo, ya. o sea que, porque en la comedia justamente el actor se descubría. Y entonces en la tragedia pasa a ser hipócrita. Digamos, ¿no? Claro, Hipócrates. Claro. Hipócrates. ¿Ya? Hipócritas. ¿Eh? Claro. ¿Cuál es para ti el momento más bello del punto de vista filosófico y también literario de las lecturas que hiciste de Platón? El momento más bello, el más excelso, el más digno de leerse. Bueno, yo creo que El banquete, que Ya. probablemente a ti Sí. también. A mí me chifla ese libro. Claro, ¿verdad? Claro, El banquete y sobre todo el discurso de Sócrates en el banquete. Cuando habla que conoció a esta mujer, Diótima, esta misteriosa, no sé Exacto. quién era. ¿Quién era Diótima? Una hechicera o algo así. Que le revela algo muy importante, ¿no es cierto? Claro. Y entonces es el encuentro del ser a través de Eros, De Eros. ¿no es verdad? Claro. ¿Eh? La belleza de pensar y la belleza del ser, ¿no es cierto? La verdad, claro. Tu antigua, digamos, preciosa, digamos. Que ahí estuvimos conversando hace años. Hace años, hemos sí. continuado la conversación aquí a través de los Sí, años. fue muy bonito, sí. Ya, ese libro de El banquete lo recomiendas, ¿no es cierto? ¿Qué otro libro de Platón te parece Platón. interesante para un lector de hoy que pueda encontrar algo ahí, algún vislumbre de algo? Claro, el Fedro, para encontrarse con el Eros, ¿Ya? y el Timeo, que es casi el último libro de Platón, para encontrarse con el mundo. Para encontrarse con el mundo. Con el mundo. ¿Ya? El Timeo. El Timeo, yo me demoré 10 años en traducirlo. 10 años. Claro, 10 años. Fui a poco, claro, dejándolo a veces, pero pasó a ser mi libro preferido, a pesar de que el libro menos leído de Platón, yo creo. ¿Ya? Y entonces yo lo tengo publicado, si no me equivoco, en 2003, por ahí. Oye, Y le hice más de 500 notas. ¡Wow! Es un libro. ¡Qué trabajo! Claro. Oye, qué trabajo fenomenal, Oscar. Pero, ¿qué aprendemos del mundo en el Timeo? Bueno, aprendemos que aprendemos a mirar el mundo. A mirar el mundo. A mirarlo. Y a mirarlo de otra manera. Y en ese mirar el mundo, un detenerse a mirarlo. Y en el detenerse a mirar, tú te encuentras con la realidad y con el ser. O sea, te encuentras con la filosofía. Cuando puedes mirar, pero eso es un trabajo, imagino una tesis. Es un trabajo, claro. Y ese trabajo yo creo que se encuentra, para mí, en el libro Breve Tratado. El breve tratado. El breve tratado sobre la trascendencia del ser. Es tuyo. Sí. Claro, yo me acuerdo que ese libro se lo mandé, fue la única persona que se lo mandé, fue a la Carla Córdoba y a su marido, ¿ya? Y a Torretti. Se lo mandé a Torretti. Y con cierto temor, porque dije yo. Entonces recibí una respuesta maravillosa, que todavía la tengo, un correo, en el 2015, imagínate, yo me acuerdo perfectamente. Y decía, mira, nunca hemos leído un libro como este.
probablemente es la primera vez que leemos un libro de esta naturaleza. ¡Wow! Y yo guardé, incluso saqué, le imprimí ese digamos, porque me gustaría que si alguna vez hay una segunda, digamos, edición de ese libro, del breve tratado, me gustaría que saliera esas palabras Qué impresionante. de Carla. Bueno, hay que buscar ese libro y vamos a tener que leerlo. Estamos en deuda. Yo creo que sí, porque si alguien quisiera, y yo creo que es importante, fíjate, es mi diciéndolo en mi canto del cisne, digamos. ¿Es tu canto del cisne? Mi canto del cisne. Claro. Ya. Que de alguna manera siento que está ahí y que uno en algún momento siente que hay que pronunciar las últimas palabras, digamos, ¿no? ¿Ya? Y yo diría que están en ese libro. Repitamos el título para el que nos está escuchando. Claro. Breve tratado sobre la trascendencia del ser, creo que se llama. Breve tratado sobre la trascendencia. Claro. Ese está editado en la editorial universitaria, el 2015, pero como son medio apretados, creo que no han vuelto, porque ya me habían dicho hace varios años que ya había sido vendido completamente. No lo han reeditado. No lo han sacaron reeditado. Seguramente tirajes poco, pero ya un milagro que un libro de filosofía se agote. Eso Claro, es notable. ¿verdad? Ahora, el griego, hablamos del latín, ¿no? ¿Hay algún pasaje que tú recuerdes del griego que te sepas de memoria? Porque yo te he escuchado recitar Sí. algunas cosas maravillosas en griego Ya. y siempre nos produce una conmoción escucharlo. Algo que te acuerdes, que quieras compartir con nosotros, Óscar, Pero con nuestros hipócritas lectores. Pero bien, pues gracias, Cristian, que me preguntes eso. ¿Te acuerdas que alguna vez yo lo recité, digamos, en esa Bajo el Volcán? Sí, ¿ya? en el sur, cuando grabamos una que conversación. era el Prometeo encadenado. Cuando más o menos el capítulo, que diga en el verso 50 más o menos, en que Prometeo está invocando a los dioses, en que él declara que mírenme a mí encadenado, siendo un dios, encadenado por culpa de los dioses. Yo soy castigado por los dioses. Entonces, dice, oh divino éter, se dirige a los dioses del cielo. Oh Dios, Aicer, Kaitahipteroi, Pnoai, Potamonte Pegón, Pontion, Tecumaton, Aneris Mongelasma. Y después dice, vedme a mí un dios sufriendo por causa de los dioses. Iderce moia prostheon, pasjo Zeos. Uy, música para mis oídos y para todos ustedes que nos están escuchando. A ver, detengámonos en una expresión en griego, porque es bonito detenerse en las palabras, ¿no es cierto? Cada palabra es una joya, es un diamante, hay algo, o una semilla. A ver, una palabra o una expresión del griego que quisieras detenerte y comentarla, de ese fragmento que leíste. Claro, ese vedme a mí cómo sufro, encadenado, digamos, por causa, siendo un dios, por causa de los dioses. O sea, es la primera y única vez en la religión griega antigua en que los dioses, digamos, que un dios es encadenado por los otros dioses, ¿verdad? Pero ahí pasó algo tremendo, algo muy importante. Claro. En Prometeo hay un mensaje que se nos está enviando la cultura antigua, ¿no es cierto? Claro. Tienes razón, Cristian. Y la razón es que él ha cometido un pecado original. Y ese pecado es robarle a los dioses el fuego. ¿Eso es hubris? ¿Es desmesura? Eso es desmesura. ¿Ah? Es desmesura. Y además, es más que desmesura. Es hacer a los hombres conocedor de un secreto. Y te acuerdas que dice el texto, de ahí nacieron
las artes para los hombres. O sea, los hombres se hacen poderosos, ¿ya? Y los dioses no querían eso. Por algo no querían. Por algo no querían. Bueno. De alguna manera se parece un poco al pecado original, claro que sí, de la Biblia. Y a la tentación fáustica, que veremos después en la obra de Goethe. Lo fáustico, lo prometeico, ¿no? Que están... bueno, claro, como que Dios quiere guardar un secreto. Hay secretos, ¿no es cierto? Ya, claro. Hay secretos que hay que guardar. Estamos conversando con Óscar Velázquez, profesor, maestro de filosofía antigua. Estamos recorriendo sus libros favoritos, sus lecturas, sus propios libros. A ver, vamos a hacer vamos a hacer como un listado de libritos que te hayan marcado. Entiendo que, por ejemplo, yo ahí lo compartimos. Bueno, yo más humildemente que no lo puedo leer en griego. Por favor, pero sabemos, nos lo contó un pajarito, que uno de tus libros favoritos es La Odisea de Homero. Ahí nos salimos de la filosofía o nos fuimos antes. Claro. Ya, ¿por qué La Odisea? ¿Cuándo lo leíste? ¿Cuándo te marcó? ¿Qué te pasa con ese libro? Claro. La Odisea lo leí, si no me equivoco, en el segundo año de la universidad, ¿ya? ¿Y en qué está, digamos? Yo creo que fue, en primer lugar, la influencia yo noté la influencia del profesor Adolfo Gómez Laza, que quiso, es decir, mejor dicho, nosotros le pedimos, pero él dijo ya, voy a hacer un curso de griego. Él era profesor de latín. Y voy a hacer un curso de griego, pero van a tener que llegar aquí a las 8:30 de la mañana y estar hasta la 1 de la mañana. Y fue así. El día lunes llegamos a una salita de arriba en el pedagógico que había conseguido él, porque no había sala, digamos, estaban todas ocupadas. Y leímos en griego el libro primero, el cuarto, el quinto parece, ¿ya? Esos 3 libros. Y teníamos que llevar preparado unas 100 líneas de una semana a otra y nos hacía leer. Entonces, ahí fui descubriendo el valor que tenía leer esos libros en su lengua original, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo descubrir la importancia de esa odisea, digamos, ¿no? Que era una odisea también mía, digamos, así, personal. Nosotros somos odiseos. Claro. Por eso, hipócritas lectores, porque hacemos los lesos como que fuera la historia de Ulises, pero nosotros somos Ulises. Exactamente, claro. Entonces me sentí identificado con esos autores. ¿Y tú tienes una memoria? ¿Te sabrás algunos versos de la Odisea de memoria o no? No, de la Odisea pero me acuerdo, claro, las primeras, creo que... pero Dime o Musa. Claro. Erenpe Musa, claro. Erenpe Musa, pero no hice el esfuerzo de memorizarlo. De memorizarlo. Ya, y para tú dices un libro donde nos vemos. ¿Qué encontraste tú de ti importante para ti como persona? Ya no como especialista en griego ni filosofía en la Odisea. ¿Qué te entrega a ti? ¿Qué te entregó a ti la Odisea? El viaje de Ulises. Me entregó quizá el sentido del viaje, ¿no? Es decir, que estamos en esta vida en un viaje. Y ese viaje nos conduce filosóficamente al descubrimiento del tiempo. Y eso, en algún momento llegó San Agustín, las confesiones. ¿Se te metió San Agustín ahí? Claro, te diga porque San Agustín se pregunta sobre el tiempo. Y si me preguntan qué es el tiempo, no lo sé. Si no me preguntan, lo sé. Claro, la verdad. Y entonces el tiempo como integrado
al problema filosófico del ser y de la realidad. Ser y tiempo, Ser y como dijo Heidegger. En realidad, cosa que parece que Heidegger, bueno, como todo filósofo, escondió. Hay cosas que Heidegger, a mi juicio, esconde. Ah, sí, ¿eh? Claro, o sea... ¿Se las guardó para sí? Se las guardó para sí y después las proclama como propias. O sea, le robó a San Agustín. Claro, le robó. Digámoslo con todas sus letras. Claro, hay que acordarse que era profesor Heidegger de filosofía medieval. Obvio. Y silencia esas cosas. Bueno, no solo le robó a San Agustín, yo creo que le robó también a Meise Eckhart, el dominicano, y a toda la corriente de la filosofía y la teología negativa alemana anterior, el Deus absconditus y todo eso, ¿no? Es verdad, claro. Entonces, cuando uno lee a un gran filósofo como Heidegger, hay que estar preparado a leer a un escritor tramposo. O sea, yo pensaba que los poetas eran ladrones de fuego, pero parece que los filósofos también, ¿eh? Así, ya, claro. Son ladrones, como son Prometeos, pequeños Prometeos. Claro. Ok, hablamos de la... ¿Hay algún episodio o personaje de la Odisea que te haya fascinado como personaje? Bueno, me parece que la Odisea comienza en el primer libro y termina en el sexto. Y ya todo lo demás es volver a decir eso importante que dice en esos 6 primeros libros. Los 6 primeros, ¿ya? Sí, yo creo que ahí está. Y no sé si hay un personaje que te emocione. A mí particularmente no sé, de los que me acuerdo, así. Claro. Bueno, como símbolo, la sirena, Nausicaa. Hay personajes que me intrigan, que me interesaría indagar más sobre ellos, ¿no? Claro, y bueno, de ahí de alguna manera que uno se encuentra con Heidegger, sobre todo, ¿te acuerdas cuando él va al país de los feacios? Sí, cuando va al país de los feacios, desde luego. Cuando Odiseo oculta con su manto el llanto. Que está llorando porque escuchó su propia historia, que la cantaba el Aedo. Claro. Es muy emocionante ese momento. Claro. Y esconde que está llorando, ¿no es cierto? Entonces hay varias cosas que creo que Heidegger nos dice y de alguna manera esconde. Y es que el llanto también es necesario para el descubrimiento del ser. Un desgarramiento, digamos así, de sí mismo. Exactamente. ¿Verdad? Esto me recuerda unos versos de Rimbaud, cuando Rimbaud dice, sí, es verdad, he llorado demasiado. Toda luna es atroz y todo sol amargo. Dice Rimbaud. He llorado demasiado, confiesa eso. Pero lindo. Lindo, ¿no? Claro. Oscar, a ver, bueno... Oye, ¿cuánto dura esta cosa? No, esto puede ser infinito. Y no existe el tiempo, tú sabes. Estamos ya llegando al final. Claro. Es largo este caminar. Claro. No hay tiempo, aquí hay kairos, no hay cronos. Sí, verdad, aquí reina el kairos, Oscar. Oye, ya has leído nos hemos hablado de los grandes clásicos de la filosofía, Sócrates. Oye, de Aristóteles como que... Para ti es súper importante Aristóteles. Claro, ya. Sí. Y dijiste el libro de la metafísica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te parece a ti que Aristóteles trae a la filosofía que no estaba en Platón, siendo el discípulo de Platón, ¿no es cierto? Claro. A esta triada. ¿Qué es lo que trae Aristóteles, según tú? Son preguntas difíciles. Pero para eso estamos. Claro, casi de esas cosas que uno quiere mantener en secreto. Pucha, pero ¿Ya? comparte un poquito, un vislumbre. Claro. ¿Por qué vale la pena leer Aristóteles? Si ya uno leyó Platón, dice, ya está listo, me despaché el ser, todo. No. Hay que leer Aristóteles. Claro. Históricamente, como es normal, Aristóteles vino después de Platón, ¿no es verdad? Porque primero nació Sócrates, después Platón y después Aristóteles. Lo que creo haber descubierto
es que había una estrecha relación entre Sócrates y Aristóteles. Eso fue quizás como quien dice, mi hipótesis personal. ¿Ya? En que leyendo Aristóteles y sobre todo leyendo su metafísica, descubrí que había una relación interna entre Aristóteles y Sócrates. Sí. Cosa que generalmente los estudiosos no ven. Los aristotélicos te dirían que no, ¿no es cierto? Claro, me dirían que no. Ya, pero qué interesante. Te digo, entonces, eso me permitió escribir ese libro que digamos está siendo publicado. ¿La teología de Aristóteles o la metafísica? La teología de Aristóteles. Y hay otra que es la metafísica de Aristóteles. Claro, no, se llama la teología de Aristóteles y en que yo presento a Aristóteles, a la metafísica de Aristóteles como el estudio de Dios. El estudio de Dios. El estudio de Dios. O sea, el descubrimiento de Dios se realiza en la metafísica a través del ser. A través del ser. Wow. ¿Ya? Y como el ser es fundamentalmente un elemento del intelecto, y Dios conoce el ser y la realidad. Dios conoce la realidad mediante conociendo el ser. Ajá. ¿Ya? Pero un ser que es el bien, ¿no es cierto? Como te decía, y que, digamos así, descubrimos a través de ese Dios de Aristóteles un Dios, digamos así, único, un Dios uno, ¿ya? Y ese Dios uno, la relación con el uno y el bien se realiza, digamos, en él. Claro. Y de ahí viene Santo Tomás de Aquino, me imagino. Y de ahí viene Santo Tomás de Aquino, claro. Claro, de ahí saca las bases fundamentales. Claro, o sea, es un lector en profundidad de Aristóteles. Querido Óscar, por último, ya que te he sometido a este interrogatorio intenso, Sí. este confesatorio de lector, y aprovecho a agradecerte la buena voluntad y disposición a venir a conversar aquí conmigo y con nuestros hipócritas lectores y auditores. Aparte de los libros filosóficos, parece que no te has interesado mucho en novelas ni en literatura contemporánea, no sé si poesía. ¿Qué otras cosas o libros a ti podrías señalar? Libros que quisieras compartir con nosotros que no sean de la filosofía estrictamente, pero que sí te hayan marcado. Bueno, ese es un problema al venir a conversar contigo. Es que mi biblioteca, por decir así, biblioteca espiritual, de lo actual es muy pobre. Ya. Tal vez porque la actualidad es muy pobre. Bueno, estoy diciendo algo terrible, pero no. Claro. Uno se tienta a decir eso. Ok, no es. Pero ¿hay alguna novela que te haya marcado? ¿O algún poeta o algo que te haya interesado salir de esta caverna filosófica donde estás, en tu biblioteca, digamos, filosófica? Sí, tengo algunos que... pero libros antiguos. Sí, son, dale. Como La montaña mágica. Tomás Mann. Ese tipo de libros. Te digo ya. La montaña mágica. O sea, yo me he quedado siempre en lo que respecta a novelas, si se quiere, con esos autores como Tomás Mann. Tomás Mann. La montaña mágica, ya. Claro. Así y después yo empecé a escribir mi propia novela, digamos, que era, en el fondo, descubrí que mi novela era la filosofía, ¿te fijas ya? Convertir la novela, tu experiencia filosófica, en novela. Claro, o sea, pero novelas, por eso que este último libro, yo lo escribí como quien escribe una novela, la teología de Aristóteles, pero
yo encuentro que es muy fome, digamos, como novela. ¿Te fijas ya? Claro, o sea, porque es mi encuentro con la filosofía. Una pregunta que me queda dando vuelta, quería volver atrás y con esto quiero cerrar. Quedan tantas preguntas. Platón, hay una cosa que a mí siempre me ha molestado de Platón, es que expulsó a los poetas de la República. Tú sabes que a mí me encanta la poesía. Claro. Ya. Y eso fue un hecho no menor, que marca la deriva de la poesía en la historia occidental. Pero pareciera, y se ha comentado por ahí, lo he comentado con una amiga que tenemos en común, que en el fondo Platón también era poeta, porque uno lee y parece que dramaturgo. O sea, parece que él escondía dentro de él un dramaturgo y un poeta, y tal vez por eso, por temor a esa parte irracional, no sé cómo llamarla, emocional, expulsa lo emocional fuera, la poesía. Claro. Y yo creo que es porque él quiso exponerse al escrutinio de los demás. Él quiso exponer al escrutinio de los demás sus propias contradicciones. Uh-huh. Todos los seres humanos tenemos contradicciones. Desde luego. Que muchas veces ocultamos. Sí, lógico. Y él quiso hacerlas, digamos, evidentes a los seres humanos, como Sócrates. Uh-huh. O sea, en ese sentido, fue humilde, digamos, ¿no? Fue humilde al demostrar, al dejar a un lado su propia sentido de grandeza. Cosa que no era difícil porque era un genio. Pero un genio que descubrió la verdadera genialidad de Sócrates. Cosa que no era fácil descubrir. O sea, esa es la gracia. Él siendo un genio, acepta que hay alguien superior a él, que es Sócrates, pero que es pariente de él, digamos, en la vida. O sea, el impacto, la admiración que debe haber sentido él cuando joven al conocer a Sócrates tiene que haber sido tremendo, ¿no? Sí, ¿no es Para cierto? que finalmente fuera el personaje principal de sus libros. Óscar, yo te quiero agradecer todo el tiempo que te has dado en venir aquí a conversar conmigo y con todos los que nos escuchan. Óscar Velázquez, maestro, profesor de filosofía antigua, ha sido decano, ha publicado variados libros, traducciones, La República, El Banquete, El Timeo Alcibiades, una obra impresionante y una vida dedicada a estas fuentes que no debemos olvidar y a las que debemos volver cada cierto tiempo, para no olvidarnos del ser, ¿no es cierto? Claro. Muchas gracias, Óscar. Y muchas gracias, Cristian, por tu, en primer lugar, por tu invitación y por tu, me faltó el adjetivo, búsqueda de la verdad, digamos. Anhelo y búsqueda de la verdad y del ser. De todas maneras, muchas gracias, Óscar. Y nosotros, queridos hipócritas lectores, nos vamos a encontrar en el próximo capítulo, espero tan interesante como este, el próximo viernes, estrenándolo acá en Pauta a las 7:30 de la tarde. Pero también pueden buscar los antiguos capítulos, las anteriores conversaciones, que están muy interesantes también como esta, la pueden buscar en Spotify o pauta.cl. Espero que nos encontremos pronto y sigamos buscando a más hipócritas lectores. Hasta la próxima. Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.